Buen día, estudiante de segundo año, general, técnico y salud. Continuamos. El día de hoy, pues hemos de desarrollar un tema diferente eh, al que hemos desarrollado en la última clase. Si se dan cuenta, hemos trabajado fuerza eléctrica, campo eléctrico, potencial eléctrico. De todos hemos desarrollado ejercicios. De hecho, la última clase estuvimos desarrollando ejercicios sobre potencial eléctrico, el que trae el libro, ¿verdad? En esta oportunidad vamos a tener una clase bastante corta, bastante comprensible, porque se trata sobre un tema nuevo que no nos llevará mucho tiempo, por lo menos la introducción, porque comenzamos un tema que igual va a requerir sus cálculos, pero no, en la parte teórica no es difícil de comprender en vista de las bases, llamémosle, que ya tenemos. Bueno, como tema tenemos la corriente eléctrica, esto lo encontramos en la página 66 de nuestro libro. Tenemos fecha de hoy, 18 de julio, ¿verdad? Bueno, la corriente eléctrica. Si ustedes recuerdan allá cuando comenzábamos la unidad, hablábamos de la diferencia que existía entre carga eléctrica y corriente eléctrica. Decíamos que carga eléctrica era cuando el electrón no fluía y que corriente era cuando el electrón ya se desplazaba. De hecho, les he dejado la definición teórica que dice el libro, donde acá dice que en cualquier región donde sea transportada una carga, o sea, se mueve, ¿verdad? La carga. En este caso hablamos de corriente. O sea que si un electrón se está moviendo, hablamos de corriente eléctrica. Que es lógicamente cuando hablamos de que se mueve, hablamos de que este electrón se traslada de un punto A un punto B en una cierta cantidad de tiempo. Por eso es que algunos, incluso los cargadores de celular, si ustedes han visto, hay algunos cargadores que dicen de carga rápida. ¿A qué se refiere? Entonces significa de que pasa más corriente por un cable que por otro cable, que han diseñado ese cargador con condiciones que permitan que la corriente eléctrica fluya más rápido que en otro. ¿Pero por qué? Si se tratará acaso de materiales diferentes o de grosores diferentes. De hecho, hay algo interesante. Si se dan cuenta, corriente eléctrica, la ecuación que dice acá es igual a la cantidad de carga que se desplaza sobre el tiempo en el que se desplaza. Eso es corriente eléctrica. Eh, Hay algo muy particular, por ejemplo, cuando cargamos, le pasamos carga de la batería de un vehículo a otro vehículo. La mayoría de nosotros nos hemos dado cuenta que los cables de carga para los vehículos son bastante cortos, es decir, los vehículos tienen que estar muy cerca para poderse cargar. De igual forma, los cargadores para celular no tienen el tamaño de una extensión, ¿verdad? Como la que usamos para el televisor o conectar televisores, para trasladar la carga. ¿A qué se deberá que el tamaño del cable es corto? ¿A qué se deberá? Pues se debe a que, como cualquier tipo de energía, la distancia es desgaste. Por ejemplo, veamos eso como una carretera y una llanta. Este es el electrón que fluye por el alambre, pero a cada centímetro, a cada área por la que el electrón circula, una parte de él se va desgastando. Por eso es que para cargar, para transmitir calidad de carga, los cables deben de ser cortos, principalmente cortos. Los alambres se miden en amperios. ¿Qué significa? Que un cable que sea más corto va a tener más amperaje que un cable que sea más largo si estos tienen la misma calidad de material y el mismo grosor. Podría ser que si hablamos de grosores, obviamente eso es como una manguera que es más gruesa permite el paso más, un paso mayor de flujo de carga, en ese caso de agua, pero para nosotros de flujo de carga. Cuando alguien me dice, sí, profesor, pero existen extensiones que son súper largas. Sí, pero estaremos de acuerdo que el grosor del cable cambia totalmente. No podemos comparar, por ejemplo, el grosor del cable de un cargador de celular con el grosor del cable de una extensión. Evidentemente es mucho más grueso o diametral el alambre de la extensión debido a que permite el paso de carga. ¿Qué ocurre si el celular es demasiado, el cable del celular es demasiado corto? A lo mejor el fabricante quiso crear condiciones óptimas para el cargado, pero no calculó bien. El cargador se calienta.
el cargador va a excederse en su capacidad de fluido de carga y obviamente vamos a percibir que el alambre se está calentando en vista de que está fluyendo demasiada energía por él. Bueno, ¿qué es corriente entonces? Corriente es el flujo de carga por algún ducto o medio en un determinado tiempo. Los electrones en movimiento es carga, ¿verdad? Hay corrientes más grandes que otras. La corriente se mide en amperios y su fórmula es corriente igual a carga sobre tiempo. Bueno, tenemos como un tema 2 preparado siempre para esta clase, la resistividad y la resistencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es resistividad y resistencia? La resistencia eléctrica está vinculada directamente a evitar el paso de la corriente y la resistividad es la propiedad que algunos materiales tienen de naturalmente no dejar fluir la electricidad. Es inherente a un material. En cambio, la resistencia, todo material tiene resistencia en diferente escala, todo material, pero resistividad es diferente valor, tiene diferente valor de oposición a la corriente dependiendo del material. Por ejemplo, la madera y el vidrio tienen su propio valor de resistencia para oponerse al paso de la corriente debido al tipo de material que son, ¿verdad? Bueno, segundo año, esta es la breve clase de ciencias con la que vamos a introducir la parte de la resistencia, electricidad, resistividad y corriente. Gracias.